bajo el tema Enseñanza que transforma. Recibimos por este escenario al reverendo Félix Abreu. Agradezco a Dios esta excelente oportunidad que me ha presentado de poder compartir con tantos siervos y siervas sobre este tema tan importante. Hablando de este tema de la conferencia de este año y especialmente de oportunidades en los desafíos, cuando hablamos de enseñanza que transforma, debe estar en la agenda de todo pastor. Pienso que usted y yo necesitamos agradecerle a Dios porque a través de todos los conflictos que hemos vivido desde el año pasado, iniciando este año, tenemos una excelente oportunidad de poder compartir sobre toda esta enseñanza que transforma. Así que mi oración en las últimas 2 semanas ha sido que usted pueda ser inspirado, motivado a poder evaluar la enseñanza en su iglesia local. Esa ha sido mi oración. Y quiero invitarle ahora a que me acompañen a orar antes de dar inicio formal a esta ponencia. Padre, en este día te damos toda la gloria y la honra a ti. Te expresamos nuestra dependencia absoluta. Espíritu Santo, nos confiamos a ti para que toda idea, todo concepto, toda palabra que sale de mi boca llegue directamente al corazón de cada oyente, hombre, mujer, joven o adulto, sobre el tema de enseñanza que transforma. En este día, Señor, te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Soy un hombre de iglesia y he sido pastor ya por 30 años, así que le voy a hablar de algo que me apasiona tremendamente. Parte de mi gran pasión es la enseñanza. Pero en los últimos 6 años yo he estado cuestionando esa enseñanza. ¿Cómo ha sido la forma de enseñar que realmente produzca un efecto transformador en la membresía de mi iglesia o de nuestra iglesia? Y quiero comenzar citando a un autor que he estado leyendo recientemente, Alan Hirsch. Él dice en su libro escrito en el año 2009, Caminos Olvidados, él dice: la calidad del liderazgo de la iglesia es directamente proporcional a la calidad del discipulado. Si fracasamos en el área de hacer discípulos, no debería sorprendernos que también fracasemos en el área de desarrollo de liderazgo. Pienso que muchos de los problemas, dice Hirsch, con el que enfrenta la iglesia cuando intenta cultivar el liderazgo misional frente a los desafíos del siglo XXI, se resolverían si nos centráramos en algo previo al desarrollo de líderes per se, es decir, el discipulado. Así que Hirsch está tocando aquí el corazón de lo que yo quiero compartir con ustedes en esta conferencia. Cómo poder producir verdaderos discípulos que sean renovados, transformados, para que la enseñanza suya, como la siguiente generación de discípulos, produzca esa transformación. El mismo Hirsch, citando a Nick Cole, dice: si no puedes producir, y le quiero que presten atención a esta cita, si no puedes producir discípulos, no puedes reproducir líderes. Si no puedes reproducir líderes, no puedes reproducir iglesias. Si no puedes reproducir iglesias, no puedes reproducir movimientos. Esa es mi encomienda, esa es mi tarea en esta conferencia. Desafiarte a que tú entiendas que comience con el discipulado, pero que el discipulado genera una transformación de la iglesia, y la iglesia debería generar un movimiento poderoso de nuevas iglesias, de nuevos líderes, del evangelio, impactando la cultura de nuestro país
Y por eso yo me he agregado a estas ideas de Hirsch. Ahora quiero, para continuar, compartir un estudio fresco. Está sacado del horno. Salió en marzo del año pasado, ya iniciada la pandemia. Unas 24 organizaciones en Estados Unidos decidieron patrocinar este estudio para investigar la formación de discípulos en las iglesias en Estados Unidos. Y usted me dirá, bueno, eso es Estados Unidos, es cierto. Pero creo que tienen una gran verdad y solo voy a compartir uno de los resultados. Es un resultado que, como pueden ver en la pantalla, ahí está la imagen del estudio en inglés. Es un estudio muy serio, muy bien elaborado. Y ellos concluyeron como la máxima de todo su resultado en lo siguiente. Ellos dicen, menos del 5% de las iglesias en Estados Unidos tienen una cultura de hacer discípulo que se reproduce. ¡Wow! Yo no sé si a usted le impactó lo que acabo de decir, citando este estudio. A mí sí, me puso a temblar porque lo que me está diciendo es que 5% apenas de las iglesias del primer mundo, hablamos de Estados Unidos, 5% apenas tienen una cultura, y esa es la palabra clave, la he colocado en otro color para que la puedan ver. Es una cultura de hacer discípulo. Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos. No está diciendo que no tienen programas de discipulado. Mire, yo pienso que toda iglesia tiene programas de discipulado. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una cultura de producir discípulos que realmente transformen el mundo, transformen la cultura donde viven, el país, la ciudad, el barrio donde viven. Entonces estamos hablando de algo muy serio, pero muy serio, que yo quisiera que nosotros siguiéramos cuestionando. Ahora, en la siguiente imagen que van a ver, quiero usar dos autores que también han impactado mi vida en los últimos años. El primero es Os Guinness. Él dice en su libro, que ahí he colocado una imagen, amarás a Dios con toda tu mente, pero en inglés sería, la traducción del libro en inglés sería cuerpos en forma, mentes obesas. ¿Cómo? Bueno, estamos en la generación del fit, de ir al gym, y eso no es malo. Yo voy al gimnasio, eso es necesario para cultivar una buena salud física. Pero cuando todo el énfasis está en la moda, en el cuerpo, y nos olvidamos de nuestra mente y nuestro corazón, tenemos un problema de un discípulo que está desfasado. Y lo que Guinness está diciendo acá, él concluye diciendo, los evangélicos no piensan. Wow. Me dieron una bofetada cuando yo leí ese libro. Los evangélicos no piensan. Ahora, eso no es extraño. Tuvimos una oportunidad, un miembro de mi iglesia que actualmente representa el país ante el Fondo Monetario Internacional en Washington, cuando él accedió a una posición previa a esta en el Banco Central, hubo todo un revuelo de los periodistas y personas inquietas porque se acercaban a él. ¿Cómo tan joven tienes un PhD en economía y estás en esta posición? Porque pensaban que los evangélicos no estudiaban. O sea, es algo como que está en la mente de las sociedades, no solamente latinas, sino también de los países más avanzados como Estados Unidos. Los evangélicos no piensan. Es decir, que nos está diciendo, en algo la iglesia está fallando. Algo falta en la cultura de educar, de enseñar a nuestros miembros. Y el siguiente que quiero utilizar es Gregory Ogden. Este libro está en una serie de libros que se están publicando de una colección contemporánea. Y él dice en su libro Discipulado que Transforma que hay un problema serio. Él hace todo un diagnóstico en los primeros capítulos sobre el discipulado occidental, en el mundo occidental donde vivimos. Y él dice, el problema de la sociedad estadounidense no son los abortistas. Y yo voy a aprovechar para decir esto, porque ya anoche, apenas un día después de haber tomado posesión el nuevo presidente en Estados Unidos, ya me llegó un video, que si esto, que si es pro esto, que si es pro aquello, que si es pro acá, que si es pro allá. Olvídese de eso, hermano. Digo, ese es mi consejo. Yo no soy nadie para aconsejarte, pero yo pienso que nosotros lo que tenemos que es enfocarnos donde yo tengo acción, donde yo puedo tener influencia. Mi familia, mi iglesia, mi familia, mi iglesia, mi barrio.
por supuesto que ellos van a patrocinar esas agendas que tienen en su calendario. Claro que sí, el mundo va hacia allá, pero la iglesia ha fallado porque la iglesia no ha preparado a sus miembros para presentar defensa ante esa situación. Y este hermano dice, no son los abortistas, sino la iglesia de Cristo que no conoce la Biblia. Me van a decir, sí, pero nosotros tenemos un seminario. Bueno, gloria a Dios por eso. No estoy hablando de seminario. Lo bendigo, sigan adelante. Es tu trabajo como pastor o pastora enseñando teología bíblica. La Biblia que es desobediente, indisciplinada y no disipula a sus miembros, a la iglesia. Una iglesia que no disipula a sus miembros es una iglesia que está condenada a desaparecer, tristemente. El siguiente slide, he presentado parte del diagnóstico también que yo he hecho. Estamos hablando de una iglesia en América Latina, en Occidente, o sea, toda América Latina, Canadá, Estados Unidos, de un discipulado individualista. Es triste ver la iglesia como un cuerpo de Cristo, pero que no funciona como un cuerpo. Funciona muy individualista. Un discipulado como un programa, no como una cultura. Yo hice eso. Esa es la respuesta típica de los hermanos. Ya yo tomé ese curso. Eso es un programa, hermano. No es una vida de discipulado constante que transforma la vida desde la A a la Z, que transforma la iglesia, que transforma la comunidad. De hecho, todo lo contrario, lo que yo he percibido en base a mis últimos años de investigación y de constante búsqueda para mi propia iglesia y red de iglesia, es que la educación bíblica en la iglesia es fragmentada, totalmente fragmentada, no es integradora. Enseñamos por parcelas, por conceptos, pero no hay una integración a la luz de las escrituras. La iglesia por lo general no está en el escenario de los libros de discipulado. La agenda más importante para los discipulados en los últimos 20, 30 años ha sido las grandes editoriales. Las grandes editoriales, su agenda, su dinero, su promoción. Los grandes ministerios que producen libros de discipulado. De hecho, aquí le voy a citar a uno de mis autores favoritos en el tema de las disciplinas espirituales. Dallas Willard dice, estamos ante el cristianismo de códigos de barras. O sea, un cristianismo que ya no está de rodilla buscando lo que quiso decir el autor, Pablo, Lucas, Pedro, quien escribiera el texto que está estudiando, sino dónde está el manual tal. Y vamos a las librerías en busca de lo que las editoriales han escrito. Entonces él le llama la código de barra. Triste, muy triste. De hecho, pensando en esto, Dios me llevó al libro de Hebreos y quiero compartir este pasaje corto con todos ustedes. Dice acerca de esto, leyendo Hebreos 5, 11 al 14, la Biblia de las Américas dice, mucho que decir. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, dice el autor de Hebreos, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya debiere ser maestro, otra vez tenéis necesidad de que alguien, escuchen esto, alguien, no usted hermano, ¿por qué tengo que depender de alguien? Pastor, enseña a sus miembros para que no dependan de lo que dicen en la televisión, lo que dicen en la radio, lo que dicen en el Google. No, para que nadie tenga, dice, para que no haya necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales. Yo quisiera que tomaran esa palabra, esa expresión, principios elementales, que más adelante me voy a referir a este concepto que estamos utilizando. De los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. No voy a hacer una predicación sobre este pasaje, no voy a hacer toda una teología del pasaje, solo quiero ponerlo a pensar. Realmente, si yo fuera ahora, si usted se pusiera con sus líderes en su iglesia, pastor o pastora, y
analizara realmente el contenido de la enseñanza discipular, no de la predicación del domingo, sino cómo está llevando discípulos de nuevos creyentes a pastores o líderes, evangelistas, plantadores de iglesia que se multiplican. Realmente tenemos que hacernos la pregunta: ¿estamos enseñando los principios de la fe? ¿Estamos enseñando palabras sólidas para que estos puedan ser edificados? Bueno, déjeme decirle cómo lo plantea Justo González, un cubano-americano que ya ha dedicado más de 40 años a escribir sobre historia, pero ha escrito muy buenos libros en la última década sobre la vida cristiana, sobre los pensamientos finales, porque este hombre ya está terminando posiblemente su tiempo aquí en la tierra. Y lo que él está diciendo, yo lo he rotulado como un retorno a la manera de Cristo y los apóstoles. Él dice, mira, la iglesia tiene que volver, la enseñanza bíblica, el discipulado tiene que devolverse a la iglesia, que es el lugar donde verdaderamente corresponde. Yo aplaudo lo que está diciendo Justo. Es la conclusión de este famoso libro que se llama Breve Historia de la Preparación Ministerial. Está hablándole a los seminarios, está hablándole a los institutos. Y él dice, mira, la educación teológica debe de volver al lugar donde estuvo siempre. Donde estuvo en la iglesia de Antioquía, donde estuvo en el primer siglo, en el segundo siglo. No debió haber pasado lo que pasó, dice Justo, sino que la iglesia debe estar sentada en el asiento del autobús. Segundo, dice Justo González, desarrollar métodos de enseñanza y de evaluación. Hermano, tenemos que no continuar con esta agenda editorial donde por lo general tienen lindas portadas, libros a colores, pero hay que llenar un espacio en blanco. De mí y de mi iglesia no sacan un peso dominicano, porque entendemos que eso es una aberración al estudio bíblico. Eso de llenar un espacio en blanco hoy día se llama copy-paste. Usted busca la respuesta y a veces la ponen al final del discipulado, del libro. Increíble. Y la iglesia está detrás de todo ese concepto, porque no se detiene a desarrollar métodos de enseñanza y de evaluación para una iglesia transformadora, para una enseñanza transformadora. Tercero, un proceso de toda la vida y de toda la iglesia. Amados hermanos, pastores y pastoras, por favor, no menosprecien al chico, no menosprecien a la hermana que no sabe leer. La educación bíblica, el discipulado, la educación teológica es para toda la iglesia, todas las edades, todo, no solamente los que van a ser predicadores. Ahí está parte de la debilidad de la iglesia de hoy. Que sí tenemos un par de hermanos o hermanas, unos cuantos en la iglesia que están preparándose para servir, y los demás, ¿para qué se preparan? ¿Para morir? No, hermano. La iglesia debe tener presente a toda su membresía. Y por último, el discipulado debe ayudar a toda la iglesia. Escuchen esto. A enfrentarse, tiene que ver con el tema de todas estas conferencias. A enfrentarse a circunstancias siempre cambiantes. Voy a mencionar más adelante. Él dice, a pesar de que hemos visto el evangelio expandirse alrededor del mundo en los últimos 150 años y especialmente en el sur global. El sur global es África, esos países pobres, y América Latina. Si pasamos una línea en el mapa, vamos a ver que la parte sur del globo terráqueo es donde la iglesia más ha crecido. Hay un semillero de iglesias por todas partes. Pero escuche lo que dice él. La mayoría de los movimientos de iglesias plantadas por esfuerzos de las misiones coloniales occidentales. O sea, no estamos hablando de un esfuerzo autóctono, de un desarrollo de una teología bíblica, de una cultura de discipulado nacional, sino que nos traen el evangelio. Para la segunda generación, dice Jeff, hay una desesperada falta de liderazgo. Y ahí estoy tocando la fibra de su iglesia. No me lo tiene que decir, yo soy pastor, 30 años. Y yo sé que tu iglesia ya está padeciendo de este problema. Pero no solamente eso, dice él. Para la cuarta generación, sufre de un nominalismo significativo. En otras palabras,
Nos estamos volviendo nominales al pasar de la segunda, tercera y ya la cuarta generación. Ya cuando la iglesia tiene 20, 25, 30 años, ahí hay un serio problema de nominalismo. Líderes que no tenemos y los pastores haciendo malabares. Así concluye este diagnóstico, porque no solamente me quiero quedar en el diagnóstico. Quiero avanzar en la propuesta que le quiero compartir a todos ustedes, amados hermanos, pastores y pastoras, acerca de cómo realmente preparar a la iglesia con una enseñanza que transforma. Voy a utilizar en el siguiente slide a Thomas Kuhn. Este hombre fue que popularizó esto del paradigma. ¿Qué es eso de paradigma? Bueno, un paradigma no es más que un conjunto de ideas, un conjunto de enseñanza o todo un concepto de transformación. Y hay mucho más que podemos hablar, pero él enarbola este concepto de paradigma. Entonces, lo que yo propongo es que necesitamos un cambio de ese discipulado copy-paste, de ese discipulado que solamente es transferir información a la mente, a un paradigma donde la iglesia ocupe el lugar que le corresponde. Yo alabo los seminarios, yo estudié en un seminario. Yo alabo la educación academicista. Les doy gracias a Dios por eso. Pero hermanos amados, eso no es para la iglesia. La iglesia necesita aprender otra forma que está en la palabra, que la practicó la iglesia primitiva, que hay suficiente evidencia de que transforma, de que podemos proponer patas para arriba a la cultura, de que podemos transformar el mundo. Porque la actual académica y puramente cerebral, enfocada en obtener un título de la educación occidental, no transforma, no funciona. Los seminarios de instituto, adelante, yo lo apoyaría. Ahora luego le puedo dar un consejo aparte a ellos. Y le digo nada más a la idea resumida de esto. Si no se hacen aliados de la iglesia, no para llevar el seminario a la iglesia, no, para ser un centro de recursos aliado a la iglesia, están desapareciendo y van a desaparecer. Es decir, que tenemos que renunciar a ese paradigma academicista para volver a un paradigma Hechos 13, Hechos 11 al 13 y luego Hechos 14, 15 en adelante, como la iglesia de Antioquía fue un centro de recursos, fue una iglesia poderosa para desarrollar líderes, enviar líderes, transformar la cultura a través de una red de iglesia que Pablo y su equipo plantaron. Así que la iglesia, haciendo teología, misiones, educando a los miembros, no las instituciones. Ese es el paradigma y de eso es que le quiero hablar. Hombres como Jeff Reed, hombres como Jim Guess, desde los años 1970. Hablamos de 50 años elaborando todo este paradigma que lo han titulado educación bíblica o educación teológica o misiones, todo el accionar de la iglesia desde la iglesia local. Educación teológica, vamos a decir, un discipulado desde la iglesia local, no desde la agenda de la denominación, perdóneme hermano, no desde la agenda de la editorial, sino quien traza la agenda está en el barrio, la iglesia. Por supuesto, me diría, ¿qué vamos a usar? La Biblia, la palabra de Dios, y luego le podemos dar lo que Jeff y Bill, este ministerio, han desarrollado en los últimos 50 años. Le voy a contar algo de mi propio peregrinaje. No voy a estar aquí hablando y hablando. Tenemos otro escenario después, si gustan, para compartir más sobre este paradigma. Pero, ¿cuál ha sido mi peregrinaje? Bueno, yo voy a leer este texto. Y si le cae bien, acéptelo. Si no, tranquilo, hermano. Marcos 2:21 dice: nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. Ahí dice nadie. Parece que Jesús se equivocó. Le voy a decir por qué más adelante. Él no se equivocó, por supuesto, pero parece. De hacerlo así, dice Jesús, el remiendo fruncirá el vestido, lo dañará, lo romperá, y la rotura se hará peor. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien el vino nuevo se echa en odres viejos. Bueno, amados hermanos, le confieso mi pecado. Yo he sido un echador de vino nuevo en odres viejos. Le voy a mencionar solamente algunas de las cosas que he hecho medio loca.
por los años 90, DNI, Desarrollo Natural de la Iglesia. Fui un abanderado, sigo siéndolo. Y yo tomé todos los conceptos de esa iglesia transformadora, de todas las características del desarrollo natural de la iglesia. Lo traje a mi iglesia, enseñé y me esforcé, pero le voy a decir cuál fue el pecado. No es que a Christian Schwarz en Alemania no le funciona, le funciona. Pero si asume el paradigma completo, yo tomé vino nuevo y lo coloqué en odres viejos. No hubo cambios profundos en la iglesia, porque yo lo que estaba poniendo era un parche. Y yo he sido un parchero, yo he sido un ponedor, poniendo parche constantemente, buscando cómo renovar la iglesia, porque siempre he estado buscando cómo realmente llevar esta gente que se parezca a esa iglesia en Hechos, o en las cartas Paulina, o de Pedro, o de Juan. Pero fallé. Llega la iglesia celular, John Quichó, a él le funcionó 1000 por 1000. ¿Por qué no me funcionó a mí? ¿Por qué posiblemente no te funcionó a ti? Porque lo tomé como un programa y lo quise poner en la agenda apretadísima de la iglesia, dejando todo ahí, pero metiéndole otro programa. En otras palabras, vino nuevo en odres viejos. Las estructuras de mi iglesia no cambiaron. Fracasé personalmente. Cambié el término. Sí, y eso lo hemos usado hasta recientemente. No, ahora le llamamos grupos pequeños. Eso suena mejor. Eso suena mejor. Tampoco funcionó. Porque no hubo un cambio de paradigma, no hubo una transformación de la iglesia, sino que le agregué un elemento extra. Y ahí puedo seguir hablando y hablando y hablando y hablando de todo esto. Vino nuevo no funciona en odres viejos. Jesús no se equivocó. Yo me equivoqué. Tú te has equivocado. No te lo digo yo no te estoy acusando. Si veo el texto y yo voy a tu iglesia, o tú me das media hora para conversar sobre lo que tú has hecho en los últimos 10, 15, 20 años, yo te voy a demostrar que tú te has equivocado. Porque tú has estado colocando algo que funciona en la Biblia, pero lo has puesto en odres viejos, en una estructura arcaica de la iglesia. La iglesia no funciona así, hermano. Entonces en el 2014 yo tomé una decisión seria. Yo renuncié a mi trabajo en el Caribe, en una misión con la que trabajo, y ahora vuelvo, la he tomado en el 2020. Yo renuncié a mi supervisión de la red de iglesia nuestra en el país y me dediqué a estudiar. Aunque estaba sacando mi PhD, y gracias a Dios saqué el PhD a nivel académico, yo decidí estudiar para que nadie me lo contara. Y mis últimas inversiones de los últimos 6 años, de miles y miles de pesos, de libros y estudios y horas y horas y horas, fue porque yo descubrí, o yo encontré algo que yo andaba buscando, y era cómo yo iniciar un nuevo paradigma. No como lo inventé yo, hermano, lo comenzó Guess, lo comenzó Jeff Reed en los años 70 del siglo pasado, pero que no le hemos prestado la atención. Cómo regresar, cómo hacer un retorno, como yo he puesto ahí, a la manera de Cristo y los apóstoles. Cómo retornar, cómo hacer esto. Entonces descubrí algo que había escrito este hermano Jeff Reed, que se llama primero principios. ¿Recuerdan Hebreos? Estos hermanos que necesitan todavía los principios elementales, o sea, los primeros principios de la fe. ¿Cómo discipuló Pablo a Colosas, a los Efesios, a los Tesalonicenses, a los Corintios? ¿Cómo fue que lo discipuló? ¿Cómo enseñó para que la iglesia en Colosas transformara toda la ciudad? ¿Cómo fue que discipuló a los tesalonicenses para que toda Acaya, toda Macedonia fuera tan impactada que dice Pablo escribiéndole a los tesalonicenses: ya no tengo que ir para allá, ustedes lo han hecho y lo seguirán haciendo por mí? Algo pasó ahí, definitivamente, que no fue copy-paste. Algo pasó ahí que no fue llenar un espacio en blanco. Entonces cuando hablamos de primero principio, es un retorno, es una nueva manera. El material no es tan importante, hermano, es el paradigma detrás. Ya después de 40 años, como yo he puesto acá, y de todos los continentes, y ahora de cientos de miles de iglesias y de líderes en todo el mundo, usando estos recursos. ¿Por qué? En segundo lugar, porque está centrado en el diálogo.
Es decir que cuando Pablo estaba enseñando allá en Hechos 19 que aquel joven se cayó, Pablo no estaba con ese poderoso mensaje que es bueno, no es malo. Yo no estoy en contra de la homilía, de la homilética, no estoy en contra. Pero ¿sabe lo que estaba haciendo Pablo? La palabra griega es dialogizomai. Estaba dialogando. Pablo decía algo, alguien levantaba la mano, alguien hablaba. El diálogo en comunidad, el método esencial, básico usado por Jesús y por Pablo, y por eso funcionó. Jesús dio grandes mensajes, el sermón de la montaña y otros, pero luego se separaba y la verdadera enseñanza comenzaba después. Maestro, ¿y qué significa tal cosa? Maestro, ¿y qué tú quisiste decir? Entonces él le enseñaba y le decía a Pedro o a Juan. Y entonces muchas veces le preguntaban los fariseos y los escribas, y Jesús le preguntaba, le respondía con una pregunta. Eso es dialogar, es un diálogo en comunidad que produce líderes transformadores. Y el siguiente slide, les quiero presentar tres habilidades o tres elementos transformadores de esta serie. Nuevos enfoque primero, nuevo método y nueva serie de habilidades. Nuevo enfoque, ¿por qué? Aquí viene algo importante, no importa los recursos que utilices. Si tú sigues haciendo lo mismo que has hecho hasta ahora, sin resultados transformadores, tú eres el responsable. Yo no quiero seguir haciendo lo que no funciona. Es decir, que el nuevo enfoque se trata de un profundo enfoque en teología bíblica. Escúchame, por favor. Pastor, ¿la teología sistemática funciona? Sí, pero no para la iglesia. Funciona para tu biblioteca. Yo tengo tomos de este tamaño, pero no para transformar la vida de discípulos. Porque si quieren hacer teología sistemática en la iglesia, en el discipulado, tendrían que agotar 40, 50 años de teología bíblica y luego, como iglesia, hacer sistematización. Es decir, que aquella categoría famosa de Schleiermacher que todos los seminarios utilizan, cristología, soteriología, angelología, hermano, por favor, no le enseñe eso a la iglesia. Perdóneme, soy un atrevido con decir eso, pero no le enseñe eso a la iglesia. ¿Para qué sirve? ¿Para qué le sirve ahora mismo cuando yo tengo gente en el Congreso del país protestando por el tema de la agenda abortiva? Enséñale a tu gente la Biblia, no para que te pregunten a ti, pastor, ¿y qué digo cuando me pregunten? No, ellos tienen que saber qué decir a la luz de la Biblia. El problema es que la teología sistemática no funciona para la iglesia. Perdóneme, yo sé que algunos ya están molestos conmigo, pero bueno, el obispo me invitó. Funciona enseñarle a rumiar el texto, a hacer teología bíblica. No lo que dijo Berkhoff, no lo que dijo el famoso de la denominación o del concilio. No. Eso es tragarse lo que alguien rumió por allá. Hermano, por si acaso está por esa corriente, olvídese de Calvin y de Lutero. Eso no funciona hoy día ya. Haga teología. Y pueden ser gente tan sencillas que no saben leer. Ellos tienen pensamiento profundo. Pregúntele, expóngalo a la Biblia y vas a ver el resultado. Nuevo enfoque, nuevo método. Pues claro, no es el de copiar y pegar, no es el de llenar espacio en blanco. Es el método de discusión, de conversación, el método de Jesús. Que en los materiales se utiliza la expresión el método socrático, porque Sócrates así fue que enseñó. Y sus discípulos, bueno, Platón, discípulo de Sócrates. No estoy alabando a Platón, estoy diciendo, produjo un discípulo renovador que cambió toda la historia. La iglesia ha seguido detrás de Platón. No estoy diciendo que está bien, lo que quiero decir es, ese método de conversación, ese método de hacer teología en la comunidad funciona. Y por último, nuevas habilidades. Nuevas habilidades. ¿Qué habilidades? Por ejemplo, hermanos, hoy día nosotros hablamos en mi iglesia de educación por competencia. Uy, eso lo está hablando el Ministerio de Educación. Bueno, está detrás de nosotros. La iglesia nuestra comenzó antes que el Ministerio de Educación a hablar de educación por competencia. Preparar folios escritos, resultado de tu pensamiento y de tu vivencia, de tu carácter, de tu transformación y de tu vida comunitaria. De eso se trata, nuevas habilidades. Le enseñamos una serie de habilidades. A los facilitadores le enseñamos a usar la taxonomía de Bloom u otra taxonomía. Niveles de enseñanza,
Pastor, yo creo que usted se me está yendo mucho para la universidad, eso es muy académico. No, eso es práctico. Esto no es de la universidad, esto es para la iglesia. Lo que pasa es que la iglesia se ha atrincherado y ha cedido su espacio a las academias. Y eso no funciona, no ha funcionado. No ha funcionado. Si funciona a partir de ahora, bueno, sería un cambio radical, pero no ha funcionado. ¿Sabe por qué funciona este paradigma? Ve al siguiente slide. Cada semana, todos los estudiantes, letrados y no letrados, estudian un texto bíblico por toda la semana. Toda la semana. A veces el texto es grande, depende de la serie que esté llevando. Si es serie de liderazgo, entonces estudian un libro y capítulos enteros. Ese estudio de las escrituras produce un efecto demoledor. Pero cada semana también consultan a los expertos. Un poco de lectura en 2, 3, 4 páginas que explica el texto. Y usted me dirá, bueno, pero eso depende de quién lo escribió. Sí, pero son grandes pensadores del siglo pasado, del 1800 para acá, que han escrito sobre ese pasaje para darte una idea más clara de qué tuvo el autor en su mente cuando escribió. ¿Cuál fue la intención del autor? Así que el 1 y el 2 son texto bíblico y la explicación de todo texto. 3, poderoso. Reflexione sobre los temas. Ok, tengo el texto. ¿Cómo lo aplico a la iglesia? ¿Cómo lo aplico en el barrio donde está? Villa Mella, Las Caobas, Los Guandules, allá en Guachupita. No importa dónde estés. ¿Cómo lo aplica? Y eso no se lo voy a dar yo. Eso no se lo da el escritor del pasaje bíblico. Eso lo toma el contexto y la reflexión en comunidad. Y por último, aplica los principios. Tiene que aplicarlo. Si no aplica, si no hay una implicación y una implementación de la Biblia, nos quedamos en teoría que se quede en la cabeza. Así que toda la semana, por un año, por 2 años, por 3 años, la serie de primeros principios puede tomarte 3 años estudiando. Tú vas a hacer esta práctica y luego nadie tiene que decirte cómo hacerlo, porque tú lo haces de manera bien consciente. Mire este slide que viene. Va a ir por parte porque este resume prácticamente todo lo que he dicho hasta acá. ¿Qué es lo que procuramos en este paradigma? Un diálogo en la comunidad. No sé si me van siguiendo. Ahí está, perfecto. Un diálogo en la comunidad. Que la comunidad eclesiástica, que la comunidad de fe comience a dialogar. ¿Cómo se inicia todo esto? Ya lo acabo de decir. Lee y estudia las escrituras. Estudiar las escrituras para que eso te dé voz. No puede tener voz en una educación bíblica, en un discipulado, si no estudia la Biblia. No me traiga tu concepto preestablecido. Tú vienes de una iglesia o tú tienes 30 años en el evangelio y tienes muchas ideas en tu mente, pero muchas veces no están en el texto. Entonces el primer paso para hacer teología bíblica, para aprender a pensar bíblicamente, es leer. Segundo, eso te produce la capacidad de pensar sobre los problemas e implicaciones. Entonces, si yo tengo capacidad para hablar del aborto o hablar de la agenda gay, yo tengo posibilidad de hablar sobre cualquier tema, porque la Biblia te da las herramientas y eso construye una respuesta adecuada. Poderoso. Solo ese gráfico se lo vendo. Cómpreme ese gráfico y va a ser transformadora su enseñanza en la iglesia. Va a enseñar y va a capacitar a sus miembros a pensar bíblicamente. Y resumo esta parte con esta cita de los primeros principios. ¿Cuál es la meta final de lo que nosotros queremos producir en la iglesia? Una búsqueda de la sabiduría de por vida. Una búsqueda. La educación hebrea, escúcheme amados hermanos, la educación hebrea no tenía nada que ver con esto de copiar y pegar. Los hebreos estaban interesados en los dichos de Moisés. ¿Qué fue lo que Dios dijo? ¿Qué fue lo que escribió David? Entonces Salomón, eso me va a hacer sabio. Esa es la educación. Y dice aquí, la meta de la serie de los primeros principios es establecer los fundamentos de los primeros principios de la fe en la vida de los creyentes. Un fundamento que es tan fuerte que ellos no solamente serán capaces de pensar bíblicamente de aquí en adelante, sino también desearán emprender un recorrido hacia la búsqueda de la sabiduría. Genial, genial. Y usted me dirá, porque siempre necesitamos el cómo lo hago. ¿Cómo hago eso? Bueno, siguiente slide, presento así de vuelo de pájaro lo que llamamos el ciclo paulino.
Así como vieron esos 3 pasos de pensar bíblicamente, Pablo tenía en mente esto aparentemente. Eso ya ha sido muy documentado en estudiosos, en sociólogos, en hermeneutas en los últimos años, de que este ciclo paulino de 3 pasos fue construido cuidadosamente. Pablo tenía un plan. Él iba siempre a ciudades importantes, a ciudades estratégicas. Ahí lo tenemos. El siguiente slide, hermano. Estamos atrasados. El siguiente slide. Pablo siempre iba, se quedó atrás, hermano. Adelante. Eso, quiero que vean eso. Pablo siempre iba a ciudades estratégicas. Él evangelizaba a Corinto, él evangelizó a Éfeso, él evangelizó esas ciudades importantes, porque ahí era donde él entonces pescaba. Luego que alguien se convertía o algunos convertidos surgían de esa evangelización, él establecía las iglesias locales. Y ahí nosotros tenemos una serie de recursos que no se ven tan bien, pero ahí están una serie de recursos, todos en español, todo probado por 30, 40 años, bajo la luz de este paradigma. Y por último entonces se establecía hombres fieles o un liderazgo sólido, y ahí hay recursos para toda la vida. Pueden sacar licenciatura, maestría, doctorado 1, doctorado 2, doctorado 3 de la Biblia. Y acreditados y aquellos que están interesados. Siguiente slide para ir avanzando. ¿Cuáles son las implicaciones de todo esto? Bueno, una de las implicaciones es que la educación bíblica y teológica occidental, con su raíz en Platón y Aristóteles, no responden al paradigma bíblico. No responden, ya lo he dicho varias veces. Esa teología sistemática o teología versus teología bíblica, hay una desventaja tremenda. Hablamos de que somos promotores, un paradigma cambiante hacia la teología bíblica. Segundo, una educación bíblica teológica basada en la iglesia local. No que está ubicada, aquí estamos estudiando ahora, no, es toda la iglesia en procesos constantes de estudio bíblico. Una educación teológica, y a esto está el discipulado o la educación en su iglesia desde la iglesia local. Siguiente slide. La educación de transferencia de información no produce madurez, transformación y genuino discípulo. No. Y aquí le voy a leer lo que yo usé en la introducción de Nick Cole. Él dice, de nuevo, escúchenlo, si lo cito 2 veces porque es importante. Si no puedes reproducir discípulos, no puedes reproducir líderes. Si no puedes reproducir líderes, no puedes reproducir iglesias. Si no puedes reproducir iglesia de Dios, escuche esto, se paró el movimiento. El impacto de una denominación no es que tengan 60,000 miembros, es que tengan 40,000 iglesias. Ahí sí. O sea, tiene que haber ese movimiento de plantación de iglesia, producto de una iglesia que está enseñando un discipulado transformador, una educación transformadora. Entonces, haz un alto. Quiero que ahora, no sé qué ruido he producido, yo creo que he producido algunos ruidos y algunos se están peleando conmigo, otros están listos para llamar al obispo y decirle, por favor, no inviten más a ese pastor. Otros quizá están interesados, quiero escuchar más. Entonces lo que te voy a pedir es que haga un alto en este momento, en estos siguientes días, y evalúe, escúcheme lo que te quiero pedir, evalúe el paradigma, no los materiales, el paradigma que está detrás de tu educación bíblica en tu iglesia. ¿Qué guía el discipulado de tu iglesia? ¿Seminarios o institutos? Tranquilo. ¿Editoriales? Estoy resumiendo de lo que he dicho. ¿Materiales de la denominación? Bueno, ahí está, esa es la pregunta. Siguiente slide. Haz un alto de nuevo y trata de llegar o de pensar y de contrastar lo que he dicho con un proceso serio y ordenado. Un proceso serio y ordenado que esté eclesiológicamente dirigido, y ahí hay un montón de cosas que hablar, y enfocado en teología bíblica. En las cartas, por ejemplo, está ya demostrado para mí que los evangelios no funcionan para discipular a un nuevo creyente. Funcionan luego. Primero tengo que comenzar con las epístolas. Tenemos que enseñarle lo que es la iglesia, y después que entiende la iglesia, utilizo los evangelios como una herramienta. Entonces todo eso tiene que cambiar, y por eso te lo pongo ahí, porque si no hay serios problemas. Testimonio rápido para terminar. Mi iglesia local, ahí está, testimonio de la iglesia CCB, Centro Cristiano Bendición, en Evaristo Morales, donde yo estoy. Comenzamos en el 2014, como ya mencioné. Ahora nuestra iglesia es todo un centro de recursos. No estamos enfocados en el templo. Estamos enfocados en ser un centro de recursos de toda la red de iglesias. Tenemos un equipo de líderes locales o modal, una función modal, que todo su trabajo está hacia adentro, ancianos, líderes hacia la iglesia. Pero tenemos un equipo de misioneros o con una función sodal, un trabajo hacia afuera.
y un equipo apostólico o paulino dirigiendo toda la red. Ahora lo importante es lo que sigue. Siguiente slide. Un altísimo, y esto no lo digo porque los pastores decimos siempre algo parecido. No, tenemos un montón de gente discipulando. No. Un altísimo, según las estadísticas de nuestro servidor, que usamos toda la tecnología para esto, un altísimo porcentaje de la membresía involucrados estudiando. Gente que no sabe leer inclusive. Gente que no pueden leer el texto, pero alguien le lee, lo involucran en la conversación. Un altísimo porcentaje de nuestros miembros involucrados en hacer teología bíblica. 2, líderes tipo 1, tipo 5 en proceso de Pablo Timoteo. Multiplicándose, suficientes líderes en proceso para poder pasar a la tercera, a una poderosa red de iglesias en casas, en el caso nuestro. No estoy diciendo que tienes que hacerlo tú. Nosotros ya pasamos a ese paradigma y nos enamoramos de lo que estamos haciendo y están funcionando nuevas iglesias constantemente, envío de misioneros a otras ciudades y en el futuro a otras partes del país. Mi oración para terminar sigue siendo la misma que le planteé al inicio. Es que esta ponencia despierte un genuino interés en todos ustedes, en todo el que escuche esta presentación, para que su discipulado, su educación bíblica y teológica esté enfocada y desde la iglesia local. Que la iglesia sea el centro, que sea eclesiológicamente dirigida, eclesiológicamente conducida. Miles de iglesias en todo el mundo están en este proceso. No estás solo. Si inicia esta transformación paradigmática, no te vas a estar solo. Hay miles de iglesias. Tengo montones de personas conectadas en redes que yo puedo conectarte para que tú hagas esa transformación a una teología bíblica y a una enseñanza eclesiológicamente dirigida. Pongan a la iglesia en el asiento del autobús, destronando cualquier elemento, institución, paradigma, lo que sea que se haya sentado en ese asiento. En ese asiento debe estar Jesús, el Espíritu Santo, todo lo que nos lleve a ser una iglesia transformadora. Que Dios lo bendiga, mis amados hermanos. Esa es mi oración, ese es el desafío. Y cuento con una denominación como la Iglesia de Dios, moviéndose por todos los rincones de esta isla, en el Caribe, en el mundo. Así que unámonos, ese es mi desafío. Vamos a poner un grano de arena, vamos a enfocarnos, vamos a evaluarnos qué está pasando. Y si nosotros adoptamos este tipo de estrategia y de trabajo bíblico, teológica, de seguro que pondremos el mundo al revés. Dios le bendiga. Qué bendición este hermoso tiempo que hemos vivido en esta mañana con estas conferencias que nos han nutrido. Bendecimos en gran manera al ministro Félix Abreu con el tema enseñanza que transforma. Sin desperdicio alguno lo que hemos vivido en esta hora. Y pedimos a cada uno que tomen apunte de todo lo que se está hablando en esta mañana. Así que si usted todavía no tiene su libreta, pues búsquela, téngala, porque el día todavía le falta mucho, amados hermanos. Así que te invitamos a ti que está ahí viéndonos desde tu hogar, desde tu empresa, desde tu trabajo, que siga disfrutando de esta transmisión que estamos haciendo en esta hora. Y pedimos que todos compartan ahora con sus amigos, compartan con sus hermanos, denle like, aleluya, porque hay algo especial que falta todavía en este hermoso día. Queremos que todos sean bendecidos con lo que se ha preparado para ustedes en este hermoso día. Todas las personas que nos están escribiendo desde todas las partes de nuestro país y parte del mundo están siendo bendecidas, transformadas. Nosotros, aleluya, aquí estamos siendo bendecidos. De igual manera sabemos que tú también en tu casa lo estás haciendo. Así que seguimos disfrutando porque aún hay más. Aún hay más. Esto no termina aquí. Recuerda que te dijimos
dijimos al principio que este fue el día que Dios hizo para ti. Por tanto, nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar y vamos a ser bendecidos y edificados con todo lo que Dios ha preparado para nosotros en este hermoso día. Así que en este momento vamos así a dar paso a nuestra hermana Jocelyn Rivera, que tiene una información importante para toda la iglesia de Dios. Amada Jocelyn, adelante. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Su hermana y amiga Jocelyn Rivera, en esta oportunidad agradeciéndole a cada una de las personas que me extendieron la invitación para participar en esta importante Cumbre Nacional de Liderazgo, cuyo nombre en este día es Aprovechando las oportunidades en medio de los desafíos. ¿Por qué estoy en este momento hablando con ustedes? Precisamente frente al contexto y al panorama que estamos viviendo a nivel global, nuestra organización, el Concilio de la Iglesia de Dios, ha tomado la seria decisión de revisar nuestra estrategia, nuestra planificación estratégica para actualizarla y para de alguna manera contextualizarla frente a estas oportunidades que estamos viviendo. ¿Por qué la planificación es sumamente importante? Quisiera leerle dos pensamientos de dos pensadores muy importantes. El primero dice: